Bienvenidos a Relatos Extraños. Yo hago teatro y durante mi vida profesional no ha habido nada extraño, pero sí cuando fui estudiante. Recuerdo 3 anécdotas muy precisas. La primera es una clásica. Se dice que no se debe pronunciar ni montar Macbeth en un espacio teatral porque trae desgracias, ya que la obra dicen que está maldita. Esto ocurrió cuando estaba en mi primer año de la carrera. Había un montaje precisamente de esa obra en un teatro llamado Carlos Lazo, que está en una de las facultades del campo. No se había registrado nada extraño durante la temporada, pero en la última representación ocurrió una desgracia. Después de la misma, al día siguiente, nos dieron el comunicado de que uno de los técnicos del teatro había perdido la vida dentro del auditorio. Al parecer se había quedado con los demás del staff para celebrar el éxito de la temporada y se pusieron a jugar y a hacer payasadas en el escenario. Alguien, no se supo la fecha quién, dejó abierto el escotillón, que es una trampilla que da a la parte de abajo del escenario, con el que se hacen varios efectos, como por ejemplo aparecer y desaparecer ante la gente, y utilería. Dicen que el técnico cayó en él en medio del juego y desgraciadamente se desnucó. Perdió la vida instantáneamente. Lo más extraño es que en ese montaje de Macbeth no se usaba el escotillón, por lo que no había manera de que esta persona hubiera caído ahí. Nadie sabe quién abrió eso. Las otras 2 historias están relacionadas, creo yo, con el mismo espíritu a lo mejor, pues se dice que una joven ronda por el área de los teatros de la facultad y que varios la han visto. Hay varias versiones de cómo fue que ese espíritu quedó atrapado ahí, pero la versión que yo conozco es que, como se sabe en la UNAM y la Facultad de Filosofía y Letras, donde se imparte la carrera, es una institución conocida por ser un lugar donde se impulsa el libre pensamiento de los jóvenes, lo que desata varios movimientos y huelgas, y dentro de lo mismo se suscitan los famosos porros, que a veces ni siquiera son estudiantes, sino que son personas que se cuelan a esas marchas y se dedican a cometer vandalismo y todo tipo de actos terribles. Pues se dice que en uno de los tantos movimientos y paros llegaron los llamados porros a la facultad y desataron el caos, rompiendo ventanas, destruyendo puertas, quemando cosas y agrediendo a estudiantes y alumnos. En un intento desesperado por protegerse, una chica corrió al área de los teatros a esconderse, metiéndose debajo de uno de los escenarios. El más comentado es el Auditorio Justo Sierra, y dicen que ahí quedó atrapada sin poder salir después, pues cerraron la facultad para poder restaurarla, perdiendo así la vida
y quedando atrapada para siempre en el área de los teatros. La primera vez que me pasó algo relacionado al espíritu fue una vez en que, para la presentación de un proyecto final, nos tuvimos que quedar hasta las 9 de la noche en la facultad. Yo ya iba de salida cuando de pronto me di cuenta de que no llevaba conmigo la mochila con mi vestuario. Así que volví para ver si no la había dejado en el cuarto que sirvió de camerino, precisamente en el Justo Sierra. Ya estaba completamente vacío y la luz blanca le daba un toque raro al ambiente. Efectivamente, la mochila estaba ahí, donde yo la había dejado. Rápidamente me apresuré a tomarla porque estar ahí bastaba para que sintiera escalofríos. Y cuando colgué el bolso en mi espalda, escuché una especie de grito de mujer, casi como un quejido, como si estuviera asustada. Yo, creyendo que a lo mejor alguien necesitaba ayuda, me puse a buscar para ver de dónde venía ese grito, pero únicamente me encontré con don Chucho, que es el cuidador, y que me preguntó de una forma que me dejó pensando, pero muy inquieta. Me preguntó qué estaba haciendo ahí, y yo le dije que había regresado por mi mochila, y me dijo, pues es mejor que te apures a salir, porque a estas horas sale la niña del Justo. Yo me aterré y salí corriendo de ahí. En aquel entonces también estaba en primer año y no conocía esa historia. Así que le pregunté a una amiga de la carrera que iba más avanzada que yo y me contó la leyenda. También me contó que igual en el Justo Sierra, una vez se quedó tarde y escuchó pasos por la gradería. Ella preguntó si había alguien y dice que una voz de mujer le respondió, sí, sácame de aquí. Mi otra historia ocurrió en los baños del área de teatros, que justo están enfrente del Justo Sierra. Ese día salí de una clase como a las 8 de la noche, durante la cual tomé bastante té, así que sentí la necesidad de ir al baño. Cuando entré no había nadie más que yo, pero mientras estaba en el cubículo, comencé a escuchar que azotaban una de las puertas de al lado. Creí que alguien había entrado, pero no escuché los pasos de nadie. Poco después salí a lavarme las manos y, mientras me estaba enjuagando, volvieron a azotar una de las puertas de los cubículos. Miré que la ventana estaba cerrada, por lo que no pudo haber sido el aire. Sin embargo, al momento no me dio miedo, al contrario. Ya estaba en mi último año de estudiante y se me ocurrió bromear. Así es que dije en voz alta, «¿Eres la niña del Justo?» Y volvieron a azotar otra puerta. Yo, ya un poco nerviosa, pero riéndome, volví a decir, «Ya voy, ya casi me voy, solo me seco las manos». En ese momento, todas las puertas se azotaron al mismo tiempo y las luces se apagaron. Fue cuando reaccioné y, con el miedo que me invadió, salí corriendo de ahí. La verdad, no quiero jamás en mi vida volver a sentir lo que sentí en ese momento. Un terror indescriptible.
estuve estudiando representación en teatro en un taller. Y la verdad éramos un grupo pequeño de actores. Nos llevábamos bastante bien. Recuerdo muy bien que casi al terminar de uno de los ensayos que tuvimos, los papás de varios de nosotros iban a recogernos. Y al momento de estar ensayando nosotros y voltear hacia las butacas, todo el alumbrado se dirigía hacia nosotros, por lo que las butacas del público quedaban casi en sombras. Pero en esa ocasión alcancé a ver a una persona sentada en las últimas filas. A los papás no los dejaban entrar. Siempre les decían que nos esperaran afuera. En esa ocasión pensé que a lo mejor era alguno de los maestros, pero no alcanzaba a distinguirle su cara. Por lo mismo, porque las butacas se encontraban casi en penumbras. Seguimos ensayando y ya estábamos casi por terminar, cuando de pronto llegó el maestro y encendió las luces totalmente, y cuando volteé me di cuenta que no había nadie sentado en ninguna de las butacas del público, pero hacía unos segundos yo acababa de ver una figura ahí. No sabía qué pensar y se lo comenté mientras nos estábamos cambiando a una de mis compañeras. Ella me dijo que también había visto una especie de sombra en una de las últimas butacas de las últimas filas, pero que pensó que era uno de los padres de familia que estaba esperando a alguno de nosotros a que termináramos de ensayar. Por eso no había dicho nada. Y las dos coincidimos que las dos habíamos visto la misma sombra en el mismo lugar. Nunca supimos qué fue eso. En la Facultad de Música donde estuve estudiando, es una de las más antiguas de mi ciudad. Recuerdo que estaba yo tomando la clase de violín y en esa semana en particular nos iban a hacer un pequeño examen. Así es que nos habían dividido por grupos de 10 alumnos, uno cada día durante la semana, y solamente podíamos pasar esos 10 alumnos. No podía pasar nadie más. Así es que en caso de que llegáramos y el salón estuviera ocupado, teníamos que esperar afuera nuestro turno para pasar. Llegamos y estuvimos en las bancas porque antes de entrar al cubículo donde nos iban a hacer el examen, escuchamos que estaban tocando el violín. Así es que mis compañeros y yo pues nos sentamos en las bancas que estaban afuera para esperar nuestro turno como nos lo habían pedido nuestros maestros. Pero pasaron 15 minutos, hasta media hora, y seguíamos escuchando el violín, pero lo escuchábamos de una forma como si estuviera muy lejos. No lo escuchábamos como debía de ser, al otro lado de la puerta. Nos llamó la atención porque ya había pasado mucho tiempo, así es que decidí tocar la puerta para ver si podíamos pasar. Y cuando abrimos, estaba todo el salón completamente oscuro. No había nadie adentro, y en ese momento iba llegando nuestro maestro, y nos llamó la atención. Nos dijo que por qué no habíamos entrado al salón desde que llegamos, que ya se estaba haciendo tarde y que el siguiente grupo ya estaba por llegar. Le comentamos una compañera y yo que no habíamos entrado porque habíamos escuchado un violín y que pensamos que había alguien adentro haciendo su examen. Él nada más se nos quedó viendo y sonrió. Sé que no nos creyó, pero todos mis compañeros y yo, los 10 que estábamos afuera sentados, escuchamos claramente ese violín.
no había error. No había error y no había sido cosa mía ni de mi amiga. Los 10 habíamos escuchado perfectamente el sonido del violín, como un violín lejano. No sé qué haya sido, pero estoy segura de que era un violín adentro de ese salón. Yo soy actriz y he hecho varios videos para comerciales. En esa ocasión me habían contratado para uno y estuvimos casi todo el día grabando. Ya era pues casi las 10 de la noche y recuerdo que varios nos quedamos en el set de grabación platicando, llevaron unos tentempiés y estuvimos comiendo. Cuando de pronto empezamos a escuchar como una especie de eco, como murmullos que venían del fondo del pasillo que llevaba a los baños. Nos volteamos a ver porque, según nosotros, los únicos que estábamos éramos los que nos habíamos quedado ahí en el grupo platicando. No nos habíamos dado cuenta si alguien se había ido para el baño. Así es que uno de mis compañeros, con su linterna de su celular, comenzó a alumbrar porque todo ese pasillo estaba completamente a oscuras. Y otro compañero comenzó a seguirlo. Cuando de pronto vemos que se vienen corriendo asustados y nos dijeron que era mejor que nos fuéramos de ahí. Ya estando afuera nos dijeron que cuando se estaban acercando a los baños comenzaron a escuchar el llanto de una mujer que les hablaba, que les decía que la ayudaran. Y nosotros éramos las únicas mujeres que estábamos ahí. Nadie más había entrado al baño. Incluso dijo que el baño de hombres y de mujeres tenían puesto candado.